noches. Esto es el programa número 68 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes, Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. El agradecimiento lo hago extensivo a nuestros anunciantes que hacen posible que podamos estar acá transmitiendo este programa. Y a todas las personas que nos acercan datos, que muchas veces nos corrigen, nos dicen cosas y nos dan también ánimo para que sigamos en este programa. Siempre estábamos en los programas anteriores hablando sobre la droga. Ahora esto lo voy a dejar para el próximo programa para seguir comentando el tema droga. Y me voy a referir al cáncer de mama. En este mes, fue el mes del cáncer de mamas. Se vieron muchas estas cosas rosas, pero evidentemente que para tratar el cáncer de mamas, lo fundamental, lo que se necesita, es un mamógrafo. Recuerdo que la señora Fide Poletti dejó en su testamento, en su herencia, una cantidad de animales que se debía comprar un mamógrafo para el hospital. Finalmente se compró, pero era uno usado que al parecer no andaba muy bien. Y bueno, y se quedó luego, al poco tiempo ya no anduvo más, no sirvió más este mamógrafo. Teresita Grachó creo que había donado también un mamógrafo. Lo cierto es que el hospital de Mercedes por ahora no tiene mamógrafo y hace mucha falta para detectar con tiempo el cáncer de mamas. Y yo en todos los comentarios que salían sobre cáncer de mama, cómo se tenían que cuidar y demás, le agregaba que se debía también advertir que el cáncer de mama no es patrimonio exclusivamente de las mujeres del sexo femenino, sino que también el sexo masculino, los hombres, pueden tener cáncer de mama, claro que en menor medida. Ahí tenemos una foto de una operación de un hombre del cáncer de mamas. Tiene como 40 o 40 y pico de puntos que le sacaron un cáncer de mamas. Y dicen que los más propensos a este tipo de enfermedad
son los hombres obesos, es decir, con un alto peso, los que toman drogas, los que fuman, los que beben mucho alcohol y en especial los anabólicos. Me decía una señora, una profesional, que trabajaba en un centro oncológico, o que trabaja todavía en un centro oncológico, que eran muchos los hombres que se iban a hacer la mamografía, en especial aquellos que toman anabólicos para tener más músculos, para tener un gran físico, para ser, como se dice comúnmente, fisicudos, con pesas y demás, toman anabólicos para desarrollar los músculos. Esta gente es muy propensa, los hombres, al cáncer de mama. Bueno, por eso estoy advirtiendo, dando a publicidad, porque los encargados de hacer esto siempre hablan de las mujeres, sino que, reitero, los hombres también, en menor medida, aunque esta profesional me decía que están aumentando mucho los casos de cáncer de mamas en los hombres por el tema de los anabólicos. Bueno, ahora me voy a referir a Casa Doito. Un 14 de octubre, hoy es en 14 de octubre ahora estamos 2023, y un día como hoy, hace 60 años, abría por primera vez la tienda Doito, atendida la tienda por Dora Pintos y Juan Antonio Peralta. Ahí lo vemos en las fotos con sus hijos. Cuando yo publiqué esto en una de mis páginas digitales de Facebook, Mercedes del Pasado, hubo muchísimos comentarios y voy a leer algunos. Felicidades, Dorita querida, dice Blanca Pintos. Mi hermana era tu cliente en tu negocio de la vuelta y después vino este negocio. Un abrazo grande para Dorita, única. Besos, besos. Graciela Montoya, qué hermosos mis tíos queridos. Mándale muchos besos a la tía, qué lindo recuerdo. Blanca Pinto, felicidades mi querida tía. Juan Chivallejos. Mirta Lidia Chapedi dijo, cuando vivía en Mercedes pasaba por el local y me quedaba a mirar las vidrieras. Una vez había una campera roja, quedé encantada hasta que me la compraron. Una tienda emblemática de mi querida ciudad, felicidades. Clara Goodman de Dorín. Clarita en estos momentos está allá en Israel con sus hijos. Bueno, ella tenía su negocio acá, Casa Chac. Querida Dora, esfuerzo, constancia, trabajo dieron su fruto. Un enorme abrazo, gracias Hugo por recordarnos. Estela Alercia, un abrazo. Hugo Oscar Beban, Hugo Castillo, Katy Gómez Brey, Pedro Orlando Báez, qué leyenda, Casa Doito, Huguito, Silvia Caballero, Yoli Cáceres, Lucía Ganduglia, Estela Vargas, María Cristina Zanotti, Alicia Mendiburo, Guillermo Seman, felicitaciones, Daniel Bustamante. Bueno, toda esta gente y muchas más le mandaron saludo a Casa Doito cuando yo hice esta publicación. Y esos negocios, uno iba al negocio y se encontraba allí con los propietarios, con los dueños, que los recibían con mucha cordialidad. También los empleados de esos negocios
igual de Casadoito, como tenía mi abuelo, la Buenos Aires, todo era muy cordial. Y reitero, uno ingresaba y con los primeros que se veía eran con los propietarios. Cambio ahora, esto ha cambiado, uno ingresa a un comercio grande y se encuentra con las góndolas, con los percheros, con los estantes, casi no tiene contacto con los empleados, solamente los que están en la caja cuando se va a pagar y no son siempre los mismos porque hay rotación. Y ahí ir en una casa, por ejemplo, con Casadoito, se iba y decían que querían hacerse, no sé, un vestido y buscaban la tela y eran aconsejados por los dueños, por la gente que sabía de eso, esta tela le va a convenir o esta otra. Y además, también, reitero, esto lo experimenté, lo vi por mi abuelo, ellos trataban de buscar los precios, los menores precios, pero no para beneficiarse ellos, no para ganar mucho en las mercaderías, sino para beneficiar a sus clientes, para que la mercadería le llegue a sus clientes, que además eran sus amigos y algunos muy amigos, el mejor precio. Bueno, entonces este fue el recuerdo de Casadoito. Entonces, un recuerdo para Dora Pintos y Juan Antonio Peralta, que estaban allí en las fotos. Ahora me voy a referir a la leyenda de Caraí, octubre. Estamos en octubre. Todavía no ha finalizado el mes. La tradición recomienda cocinar una comida abundante para alejar la sequía y escasez de comida. Esta leyenda, tradición, surge de la región guaraní, tiene su centro en Paraguay, pero la creencia se ha extendido también en Corrientes, Formosa, parte del Chaco y Santa Fe. El Caraí, es decir, el señor octubre, es, según la creencia popular, un duende maléfico. Sale todos los primeros de octubre a recorrer las casas y ver quién tiene suficiente comida. Es un duende inspector que va mirando si la gente sembró y trabajó durante el año y supo guardar para los meses en que no hay cosechas. Ese día, al pasar por las casas, debe comprobar que hay suficiente comida y que la convidan a sus vecinos. A quienes no cuidaron, los castiga con miseria hasta fin de año, y a los que tienen para convidar, los premia con abundancia. Es por eso que los guaraníes recibían el mes de octubre con un delicioso y suculento guiso similar a un locro, con la intención de conjurarlo, ya que este duende no se queda en los lugares donde hay abundancia. Según la tradición, octubre es el mes en que escasean los alimentos. La mandioca, el maíz y otros productos vegetales son más difíciles de conseguir en el campo. Por eso, el día primero se come puchero con locro, poroto, arroz y verduras en abundancia. El muy famoso caracú jopará, huesos de vaca mezclado con todo. Así con la panza llena, se tiene la escapatoria para no hacer esfuerzos después del almuerzo. Esto asegurará la abundancia en la comida durante todo el año. Caraí, señor octubre, es un festejo guaraní que se remonta mucho antes de la llegada de los españoles a América, cuando en la época en que florecían los lapachos, los guaraníes notaban que aflojaban sus reservas de alimento, ya que no había frutos que recoger en el monte y los animales estaban muy flacos,
por la salida del invierno y la agricultura que hacían maíz, mandioca, batata, recién se sembraba a partir de ese mes. En fin, lo único que había por doquier era miseria, miseria. Pero como el guaraní era un hombre muy positivo en su manera de pensar, no veía mejor manera de contrarrestar esta miseria que hacer una gran comilona danzando para que su dios Tupá aleje la pobreza, aleje la pobreza. Cuando llegaron los españoles, al convivir con los guaraníes, vieron precisamente que al comenzar la temporada de primavera se quedaban cortos de alimentos. Adoptaron esa tradición, uniéndose a la gran comilona y al baile. Las familias ese día realizaban grandes comilonas al aire libre, generalmente frente a sus casas, para de esta manera demostrar al Caraí Octubre que ostentan suficientes alimentos en el mes de la miseria. Si no es así, el duende persigue a los responsables del grupo familiar para castigarlos con su guacha y enloquecerlo con sus fuertes silbidos. En ocasiones, como castigo, elige hacerse invisible e introducirse en la casa de aquel que no cumplió con su orden, y durante un tiempo causa un sinfín de molestias a la familia. Para poder desprenderse del molesto duende, se dio la costumbre de soplar el rancho. Soplar el rancho. Esto consiste en soplar con distintos elementos 3 esquinas del rancho, dejando una libre para que por allí se pueda escapar asustada la miseria. Otra de las costumbres, de las mayores en esta época, era, por ejemplo, levantarse bien temprano, con un arreador en la mano y pegar en todos los rincones de la casa, diciendo, para que se retire Caraí Octubre de esta casa. O bien dejar comida en la puerta de la casa para que el que pasara por allí se la llevara. De ahí que en todas las casas, cada 1 de octubre, no falta el puchero bien servido. De esa forma la conciencia de toda la familia quedará tranquila por el resto del año. En cambio, aquellos que se resistan y mezquinen la comida de ese día tendrán que convivir con el hambre por el resto del año. Esa tradición enseña al campesino a prever el alimento para los suyos durante los meses de vacas flacas, época que se inicia en octubre y que abarca los últimos meses del año. El premio es para los previsores, el castigo para los haraganes. Entonces esta es una de las muchas leyendas que hay sobre el Caraí Octubre. Bueno, ahora vamos a mostrar una biblioteca áulica. Yo estuve en la escuela Modesto Teleite, fue invitado. Bueno, y allí conté algunos de mis relatos, de mis historias a los niños, y le pusieron a la biblioteca áulica, acá dice participación del escritor y periodista Francisco Fresini, en la inauguración de las bibliotecas áulicas que llevan su nombre en el 6º grado, turno mañana y tarde de la Escuela 85 Modesto Teleites en Mercedes Corrientes. Bueno, como dije, yo había leído algunas de mis historias a los chicos, a los jovencitos, y dije, esto elegí obviamente las que me parecían que les podían interesar a ellos, pero como eran muy jovencitos, chicos, dije no les van a interesar demasiado. Sin embargo, estuvieron muy atentos cuando estuve leyendo las historias, incluso algunos a través de las páginas digitales escribieron cosas. Bueno, realmente para mí es obviamente una gran satisfacción que
le hayan puesto a las bibliotecas del sexto grado, tanto turno mañana como tarde, mi nombre, Francisco Fresini. Reitero y agradezco mucho a las docentes, a la directora de la escuela que hicieron esto. Biblioteca áulica, entonces con mi nombre, ahí está. Bueno, ahora teníamos algo sobre el escritor Felipe Avellanal, que quizás esto ya lo dejemos para el próximo programa, pero quiero decir algo sobre Avellanal, Petete, quien fue ya fallecido ya hace bastante tiempo, un muy buen escritor de historias correntinas, La muerte marcada, La incontenida carga de Salazar, Abuela María, que vamos a ir leyendo en los programas. Cuando se hacían remates en el predio ferial de la sociedad rural, se hacía un asado, la casa rematadora hacía un gran asado. Y ahí iban los compradores, los vendedores, los amigos de la casa. Quizás algunos de ellos no tenían ninguna relación con la ganadería, sino que iban ahí a comer el asado, a pasar un momento agradable con amigos, con los que eran ganaderos. Y ahí aprovechaba Felipe para contar, para relatar algunas de sus historias. Y yo tengo algunas de ellas que las fui publicando. Bueno, vamos a ver si cuando tengamos tiempo voy a leer el próximo programa La incontenida carga de Salazar. El coronel Salazar, al frente de los celestes, avanzaba a través de los esteros del Vatel. Ahora vamos a ir a unas fotos del recuerdo. Fotos que nos recuerdan cosas. Estas fotos de esto que se utilizaba ya hace mucho tiempo. Bueno, y que quizás todavía se siga esto del picadillo con la galletita, en el día de la primavera que se comía, según allí está en esta foto. Son fotos del baúl, son fotos antiguas de lo que más que nada son tradicionales, fotos del recuerdo. Entonces, ahí tenemos también donde se arreglaban los zapatos, se ponía, no sé si seguirá todavía este elemento, se está usando en las zapaterías o no, pero era lo que se utilizaba no solamente para arreglar zapatos, sino para otras cosas. Y ahí tenemos esto es para hacer puré. Ahí adentro se pone la papa, se aprieta. Si estuviste uno, dice allí, venga un abrazo. También son fotos del baúl. Y bueno, entonces, ¿qué decíamos? Recordar, bueno, y hay algo muy tradicional, el barrilete. En este caso lo están haciendo con el barrilete, lo hicieron ahí en la foto que se ve, lo hicieron con papel de diario, pero también había un papel especial para hacer los barriletes, que se hacían con cañas para que sean muy livianos, tenían una cola. Según el viento, la cola debería ser más larga o más corta. Algunos le hacían una cola corta y en la punta,
muchos levantaban ese barrilete. Esos barriletes estaban aprovechando los vientos y algunos le hacían una cola corta y le ponían con un dispositivo donde iban 2 gilet, estas que se usaban para afeitar, y entonces se acercaban a otros barriletes donde estaba la piola que los tenía, y trataban, en algunos casos lo conseguían, le cortaban la piola, el hilo que lo detenía con el que se levantaban estos barriletes, y obviamente se los llevaba el viento lejísimo. Esa era una de las cosas que también se hacían con estos barriletes. Acá tenemos también las radios y el candín. Esas radios se escuchaba y no se escuchaba, era bastante difícil sintonizar. Acá por la zona casi no había emisoras, entonces había que sintonizar las radios que estaban o en la capital de la provincia o en Buenos Aires, pero siempre se le ponía una antena, siempre se amañaba para escuchar las noticias, los partidos de fútbol. Las señoras escuchaban las novelas, los chicos escuchábamos también las radionovelas como Nazareno, Cruz y el Lobo, Tarzán, el enmascarado solitario, bueno, y otras novelas que se transmitían, que eran que los chicos escuchábamos con mucha atención, y las mujeres, las señoras, escuchaban las radionovelas románticas, en especial con Oscar Casco y una actriz que recientemente falleció. Casco ya había fallecido ya hace rato. Bueno, entonces estas son las fotos del pasado. Ahora vamos a ir al recitador Juan Pablo Barberán. ¡Guau, Mencho! Entonces, por Juan Pablo Barberán. Gracias, nos sentimos orgullosos de poder compartir un tema más con ustedes, con ese caluroso aplauso. Gracias. Hermanos musiqueros, no paren de tocar. Sosténganme esta noche un cuarto de hora más, que con el vino adentro me ha empezado a sangrar el dolor de mi pueblo y no me puedo callar. Déjenme, compañeros, tan siquiera nombrar el perfil sin poesía, pero pura verdad, de la figura sin nombre tallada en Ñandubay del Mencho correntino, Martín Fierro Cabal. ¡Guau, macho! Bien plantado, corajudo, y pensar que hay gente que se ríe de tu estampa racial. Pero es que no te han visto, chamiro, no saben ni sabrán cómo volteas a un toro por las guampas nomás. No te han visto, no saben o no quieren recordar, porque estás en la historia. Que lo diga Cabral lo que sos, y se trata de ser fiel y pelear por lavar una ofensa o por tu libertad. Sobre tu lomo pesa una larga maldad de hermanos avivados que algún día han de pagar tu sudor y tu atraso, que da risa al pensar que si te falta escuela, te sobra dignidad. De un apellido solo y no te hace falta más, sos de fierro para el trabajo y para el amor igual. Tenés tu música propia, tu baile, tu piedad, y sos inconfundible hasta cuando
gritas. ¿Que te pagan? Bien, hijo. Si el sueldo que te dan cuando te dan no alcanza, mira si te pagaran lo justo nada más, la antigüedad, los hijos y ese sol a sol que andás. No toman los señores, claro está, el mostrador de orillas, 3/4 han de tomar, por eso es que no saben ni nunca lo sabrán cómo se ahoga en el vino la pena de un mensual. Y después se escandalizan de tu triste realidad, si sábado por medio te vas y te empedás. Pero ¿qué otro derecho te queda para gozar sino el de olvidar un poco? Aunque cuesta olvidar. Pero que sepan todos y cada cual, que esto se está acabando, que esto no aguanta más. Y es como si las aguas mansas de Liberá decidieran ser río y se echaran a andar. Porque es tiempo, sí, que nos juntemos todos y empecemos a andar hacia la patria grande que ya soñó Tupac, San Martín, Bolívar y tantos otros más. Hacia la patria grande, país de libertad, donde el sudor del mencho valga más que su pan, donde la tierra madre no se pueda comprar. Si es tan tuya y es tan mía, que hay que amarla nomás. Es tiempo, sí, ya es hora, comienza a clarear, desde los 4 rumbos se juntan los abá, y es como una garra inmensa que se cierra y está por rematar la noche y alzarse el zapucay. Gracias, Guamencho de Julián Silva. Muchas gracias. Los aplausos para Pablito, Juan Pablo y Juan Pedro Sorrell. Bueno, fue el recitador Juan Pablo Barberán. Ahora voy a recordar el estanciero, gran estanciero, terrateniente, José Regidor, propietario de miles de hectáreas de campo y miles de animales, varias estancias, vacunos, lanares, equinos. Tenía en la estancia Reducción 400 pavos en el campo Reducción, ubicado en la costa del río Miriñay. Y acá se dice que se llamaba o se llama Reducción porque allí los jesuitas reducían a los indios que embarcaban para España. Eso dice acá el escrito, ¿no? Después lo vamos a aclarar un poco esto. Entonces él quería traer los pavos para una estancia que tenía cerca de Mercedes, presumiblemente Monte Sinaí. ¿Y cómo iba a traer 400 pavos? Organizó una tropa de pavos. Creo que fue la primera y la última en la provincia, y no sé en el país. Y los trajo por arreo. Un carro venía atrás para cargar los pavos que tenían algún problema. Obviamente que lo arreaban a pie. Y otro carro con la comida de las aves. Varios peones repuntaban la tropa. Tras varios días, no sé cuántos, los pavos llegaron a destino sin mayores problemas. Entonces la señora Marta Herrera Ross dice: conocí a José Regidor el Gordo, muy amigo de mi marido, Santiago Ross. En una oportunidad estuvimos unos días en la estancia Monte Sinaí. José fue todo un personaje. De Mercedes tengo varias anécdotas. También conocí a su mano derecha, Goicochea, y a la novia de José, a doña Fide. Bueno, la novia era en ese entonces seguramente, luego se casó con Fide, que fue, como dije al principio, la que dejó en su testamento. Ella heredó a José Regidor y en el testamento de Fide dejó para que se compre un mamógrafo
para el Hospital Las Mercedes. Zaponi, Raúl Zaponi, hijo del médico, Raúl es infante de marina ya, infante o era de marinería, bueno, estaba en la marina, se retiró allí. Y dijo, Goicochea se llamaba, y el otro que trabajaba con él en su consignataria era el señor Gómez Brey. Marta Ros dijo, bueno, sí, me equivoqué, porque Marta Ros había escrito otro nombre, ¿no? Si yo también era muy amigo de él, de José, fue muy allegado a mi familia, él respetaba mucho a mi abuelo, incluso José fue padrino de bautismo de una prima hermana mía. Todos los años cuando llegaban las fiestas de Navidad, Año Nuevo, se celebraba la llegada de los Reyes Magos, él armaba en el living de su casa, es decir, José Regidor, lo más parecido que pueda a una gran juguetería, con estanterías inclusive, llena totalmente de juguetes de todo tipo y para todas las edades. Por supuesto, eran juguetes de esa época, pero juguetes al fin. Y lo que hacía era invitar a los chicos, amigos, a su casa, los hacía pasar a ese lugar y les decía que eligieran el juguete que quisieran y se los daba de regalo. Todos nos íbamos, salíamos, yo era abonado a eso, muy contento y agradecido con José, y eso para él era un placer, y como lo podía hacer, lo hacía. Son cosas de él que no son muy conocidas, dice Raúl Zaponi. Bueno, en un principio, entonces, cuando estuve leyendo esto sobre la estancia Reducción, decía que estaba ubicada en la costa del río Miriñay y se llamaba Reducción porque allí los jesuitas reducían a los indios que embarcaban a España. A lo que Omar Velázquez, mi amigo, dice, perdón, Checher, no a modo de corrección, sino como colaboración a tus muy interesantes relatos. Quiero decirte que Reducción está en la margen izquierda del río Miriñay y que la finalidad de educar a los indígenas guaraníes no era con intención de enviarlos a España, era para enseñarles tareas de campo y de urbanidad y agricultura. Existían varias autorizaciones para esos fines, la reducción, la mitad, la encomienda o el yanacuanasco para los que eran designados por las leyes de India. Entre los adelantazgos no se llevaban esclavos desde las misiones jesuíticas. Todo lo contrario, esto dice Omar Velázquez. Se los defendía de los mamelucos, que eran esclavistas, y de los españoles, a los que no estaba permitido entrar en las misiones sin debida autorización del rey o del virrey, a pesar más al este de la tranquera de Loreto, con penas importantes. Esto dice Omar Velázquez. Bueno, yo le contesté que lo que habíamos puesto es lo que me habían relatado personas que habían estado en la estancia y que a su vez le habían relatado anteriores, y que los jesuitas llevaban los esclavos y que en Reducción todavía estaban los lugares donde los embarcaban, donde arrimaban los barcos para cargar a los indios. Pero estas son cosas que fueron relatando de boca en boca. Y Omar Velázquez dice, los jesuitas, no es verdad, nunca traficaron esclavos. Sí, los españoles desde África se los compraban a los musulmanes y los llevaban a Centroamérica para venderlos. También al Río de la Plata, a Brasil y a Estados Unidos, hasta que las leyes inglesas los combatieron. En el Río de la Plata, el fundador de San Isidro, Acasuso, que fue un gran constructor de iglesias, también traficaba esclavos, que la asamblea del año 13 anunció la libertad de esclavos y todos se apuraron a vender a Uruguay y Brasil antes de que se promulgue esa ley,
Por ese motivo se poblaron de personas de color, tanto Uruguay, Brasil y hacia el norte. Y que la misión que se encargó la Compañía de Jesús era la de educar, enseñarlo a vestirse, a vivir en comunidades, a construir sus viviendas, a criar ganado, plantar mandioca, yerba mate e industrializarla y evolucionar como lo hicieron hasta organizar producción y evolución cultural y económica y financiar a la Universidad de Córdoba hasta hacerla llegar a parecerse a la Universidad de Chuquisaca, similar a Salamanca en España. Al ver el poder y el orden que avanzaba en el entorno masónico del rey de España, temió que se organizaba un nuevo poder y los desterraron. Los nativos se vieron un tiempo sin control, pero algo se rescató de las enseñanzas y de la herencia cultural que perduró hasta hoy, como la organización de las instancias, agricultura, algodón, mandioca, como la forma de vivir en religión. Acá la señora Sandra Biancalani, gracias Chechel, gracias Omar por estos relatos que fueron tan poco divulgados. Y dice que, Omar también dice que en algunos casos habrá habido que los españoles habrán llevado a algunos de los indios, pero que en su mayoría esto no se hizo. Es verdad, tanto control no podía haber, tampoco los españoles hubieran actuado tan detalladamente bien, pero los jesuitas tuvieron otras intenciones. Entonces yo, obviamente que en esto solo relaté lo que a mi vez me habían relatado, que ahí había lugares que todavía hay, donde se encerraba a los indios, donde los barcos atracaban, por decirlo de alguna manera, para subir los indios y enviarlos a España. Acá la historia o lo que relata Omar, seguramente con más documentación y demás, que esto no era verdad, que no se los mandaba a los indios a España. Pero está bien todo este cambio de opiniones, porque no es que estamos discutiendo, sino cada uno expresa. En el caso mío yo expresé lo que leí, lo que me relataron. Ahora vamos a ir al video presentación de Choregó. Ahora continúo entonces con el relato de la novela de mi autoría, Choregó, Tigre Moreira, en los casos de los Yaguareté, una historia de amor y venganza en los campos correntinos. Decíamos que la familia de Choregó, que estaba allí en la zona del río Corriente, había ido al pueblo y la familia llegó a su casa, a su campo, a los mosquitos, a la falta de agua potable, de electricidad y otras comodidades. Todo faltaba, excepto las ganas de vivir en ese lugar. La noche llegaba pronto. El monte espeso cubría el sol y sus tenues rayos del atardecer desaparecían con prontitud. El joven peón que permaneció en el establecimiento era sobrino de la mujer del hijo de Choregó y salió a recibirlos muy contento, que todo haya andado bien. Él no tenía novedad. Había carneado una oveja bien gorda para hacer un asado, comieron más tarde que de costumbre,
porque tenían que acomodar las mercaderías que habían traído del pueblo. Los varones iban al arroyo a bañarse, las mujeres lo hacían en una habitación con agua que sacaban de un aljibe. Cuando cerraron la puerta con la tranca sintieron un ruido algo extraño. Un perro ladraba insistentemente. El joven cuidador se inquietó y salió por una pequeña ventana sin hacer ruido. Algo pasaba afuera. Rosalía bajó la escopeta. Hicieron silencio para escuchar mejor. El hijo de Choregó aprontó su revólver y verificó la carga de balas. Un caballo relinchó. El tiempo pasaba, pero nada parecía anormal, aunque ellos sabían que había personas allí afuera, seguramente salteadores. En ese momento Rosalía extrañó a su esposo. Sí, él estaba. No había nada que temer. Permanecieron despiertos, muy atentos, armas en la mano. Los salteadores estaban allí afuera, eran asesinos amparados por las autoridades y los políticos. Rosalía, por un agujero que tenía la ventana, sacó el caño de la escopeta y disparó al unísono. Se escuchó el galope de varios caballos y una voz que gritaba: ¡La comisión! ¡La comisión! Los bandoleros creyeron que llegaban una veintena de policías y optaron por huir. Cuando todo se calmó, apareció el joven peón, que había juntado la tropilla y la lanzó al galope para dar la idea que era un grupo de policías que venían y de esta manera ahuyentar a los salteadores. Fue un gran susto, pero allí, en esos lugares, las cosas sucedían de ese modo y no servía tener miedo. A mucha distancia, separado por los campos, por los bañados, por el río corriente, estaba Choregó. Se incorporó súbitamente en la cama, donde dormía con la ahora su mujer y patrona. Ella también se despertó. ¿Qué pasa, Choregó?, le preguntó. Él no contestó. Ella, al abrazarlo, comprobó que sudaba y mucho. De su piel curtida y de sus fibrosos músculos surgía un sudor intenso. Ella fue en la oscuridad a buscar una toalla para secarlo. Mientras le pasaba la toalla por la espalda, le volvió a preguntar: ¿qué pasa, Choregó? Él no contestó. Ella supo que había fracasado en su intento de formar una pareja física y espiritual con ese hombre. Él estaba lejano, en otro lugar, no con ella. Lo amaba, pero en todo el tiempo junto no había logrado que él la ame a ella. Choregó ocupó el lugar de su esposo muerto. Ella aprendió a quererlo, trató que él la amara, pero no lo consiguió. Estaba distante, aún en esos momentos los más íntimos. Estaba su cuerpo, pero no su espíritu. Ella lo sentía lejano, amaba a ese hombre extraño, con turbulencias internas que lo sacudían, aunque no lo demostraba. Choregó se incorporó, se levantó de la cama y abrió la puerta. Un aire frío lo recibió y le secó su sudor. El cielo estrellado, millones de estrellas surcaban el universo. Choregó observó hacia el sur. Aunque la oscuridad era intensa, sus ojos parecían trasponer la barrera densa y oscura de las noches de Corrientes. Rosalía, a pesar de la oscuridad, salió al patio con la escopeta lista para disparar. En esos momentos añoraba a su amado esposo, que estaba ya muy lejos y con quien se unía espiritualmente. En esos momentos añoraba a su amado esposo, el que la había cuidado de todo peligro. Un hombre que parecía distante
pero estaba muy cerca de ella siempre. Nunca la había abandonado, estaba en su cama junto a ella, escuchaba su respiración, el olor al tabaco del cigarro, el humo, la intimidad. Era su hombre y no había otro. Cuánto lo quería, cuánto lo extrañaba. Cuando se fue, dejó un vacío inmenso que ella fue llenando con recuerdos, con convivencias. Nada ni nadie los iba a separar, aunque ella sabía que ya no lo vería más en este mundo. También sabía que en el otro mundo, en algún lugar, iban a volver a estar juntos y para siempre. Bueno, esta entonces fue otra de las partes de Choreo, Tigre, Moreira, de los casos de los Yaguaretes. Ahora vamos a ir a un chamamé, Estancia San Blas, por Dayana, de San Miguel, Corrientes. El aplauso para Dayana de San Miguel. Bueno, estamos ya sobre el final de este programa. Vamos a relatar algo para finalizar. Un comprador de ganado de un frigorífico exportador bajó del avión que habitualmente contrataba para ir a las estancias a revisar los novillos. Las pistas eran precarias, pero los pilotos de entonces aterrizaban sin problemas. Cuando la avioneta se detuvo en la pista, el voluminoso comprador descendió con alguna dificultad del aparato y comenzó a caminar hacia los corrales donde estaban encerrados los novillos que él debía revisar para, reitero, un frigorífico. Estaba a unos 50 metros del encierro cuando un perro lanudo enorme apareció de golpe y comenzó a ladrar y gruñir. El comprador se detuvo su marcha y comenzó a retroceder muy temeroso. El perrazo parecía dispuesto a atacarlo. El capataz, que también se acercaba presuroso, le dijo: «No tenga miedo, señor, no tenga miedo. Es capón, está castrado el perro». A lo que el comprador contestó: «No tengo miedo que me viole, sino que me muerda».
Bueno, esto es una de las tantas anécdotas que se escuchan, que pasaron allí por nuestros campos. Esto ha sido todo para este programa, si el destino así lo permite. El próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, a partir de la hora 14, 14:10, 14:20, una vez finalizado el informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube para que quede allí registrado. Esto, entonces, como dije, ha sido todo por hoy, por esta noche. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.